Todos los seres humanos buscamos vivir una vida plena, saludable, abundante y feliz. ¿Te has preguntado qué es lo que te frena a conseguirla? Te invito a emprender el viaje de autoconocimiento para así poder develar tu historia y lograr ser compasivo contigo y con los demás. Yo soy Denise Ramos, soy psicóloga clínica y esto es Sanando la Raíz. Hola, feliz día tengan todos ustedes, bienvenidos a un lunes más en temas de salud mental. El día de hoy vamos a hablar de el tan controversial tema como lo es la muerte y los procesos que produce vivir la muerte de cerca. Se me ocurrió este tema particularmente porque justo hace un año, en octubre del año pasado, perdí a un buen amigo y pude vivir de cerca varios procesos y movimientos específicos que me hicieron denotar y me hicieron recordar lo que es vivir un duelo en nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar. Nadie nos prepara para la muerte de un ser querido. Nadie nos prepara para la muerte. Nadie nos prepara ni nos dice cómo ser, cómo estar, cómo actuar con un familiar que ha perdido a un ser querido o con un amigo que ha perdido a un ser querido. Por eso me parece de suma importancia que estemos involucrados con el tema, que estemos cerca de toda esta información que nos va educando y nos va enseñando que sí es normal cuando vivimos un proceso de duelo y cuando ya no es normal y debemos pedir ayuda. Entonces, vamos a comenzar diciendo que hablar de muerte en realidad siempre se ha considerado un tema tabú, aunque al mismo tiempo se incluya en una naturalidad. Es un tema que queremos evitar de múltiples formas porque nos confronta con nuestros miedos más profundos. El temor a la muerte, nuestra o de un ser querido, es uno de los más comunes y generalizados miedos que existen. Y te preguntarás, ¿por qué es esto? Te explico. Una de las necesidades principales del ser humano es la certeza y la seguridad. Nos agrada sentirnos contenidos, preservados y hasta anticipados. La necesidad de saber lo que va a suceder nos hace sentir seguros. Entonces, todo lo que sea contrario a esto va a producir rechazo, incomodidad y negación. ¿Qué causa mayor incertidumbre que la misma muerte? Nos genera preguntas de las cuales muchas respuestas no podemos concretar. Y esto puede llevarnos aún a más preguntas. ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Es verdad que existe algún lugar? ¿Dejamos simplemente de existir? ¿Nuestra alma se dirige hacia otro sitio? ¿Existe la reencarnación? ¿Nos movemos entre dimensiones? ¿Será verdad que puedo ver a mis seres queridos después de la muerte y tener contacto con ellos? Todas estas, entre muchas otras y otros cuestionamientos, nos elaboramos por aquella necesidad de saber hacia dónde estamos yendo respecto a nosotros o qué va a suceder con nuestros seres queridos. Lo cierto es que aunque podamos encontrar herramientas, teorías y prácticas que nos acerquen lo mejor posible a respuestas que calmen nuestra incertidumbre, desde nuestro lugar en este cuerpo y en esta vida, lo que podemos percibir y experimentar es lo que produce la muerte de alguien más en nosotros mismos. Y esto que produce es un cúmulo de emociones, sentimientos, pensamientos y actitudes respecto a la muerte del otro, que nos hace cuestionar nuestra propia existencia, pero a la vez nos hace atravesar una serie de incómodas sensaciones corporales y de momentos que a veces nos gustaría simplemente abandonar.
Y a todo este proceso le llamamos duelo. El duelo es la expresión de una persona respecto a la pérdida. Es el proceso por medio del cual atraviesa una serie de emociones para intentar comprender, asimilar y adaptar lo ocurrido. Cabe mencionar que los duelos se viven ante cualquier tipo de pérdida, de un empleo, cambios drásticos físicos o emocionales, ruptura amorosa, pérdida de alguna parte del cuerpo o algún órgano, fallecimiento de un ser querido, y hoy solo nos vamos a centrar en esta última. Cabe mencionar también que existen niveles de duelo, y esto va a depender de la cercanía en la relación y la implicación que exista de ti mismo con la persona que haya fallecido. Otra de las necesidades del ser humano es la de proximidad, que se genera a partir del vínculo del apego. Desde que nacemos tenemos la necesidad de apegarnos a nuestra figura más cercana de amor, que es quien provee todo lo necesario para que podamos subsistir. Generalmente es la madre, pero puede ser cualquier persona que cumpla este papel. Apegarnos al grado de fusionarnos es necesario en una temprana edad. Después, naturalmente, viene un proceso de desapego. Cualquiera de estos dos puntos pueden llegar a tener sus complicaciones para instaurarse de una manera adecuada, y aunque ese no es el tema a desarrollar hoy, solo quise mencionarlo porque es muy importante entender por qué nos duele como nos duele una pérdida, o en todo caso, por qué nos expresamos de manera distinta respecto a la misma. Es sumamente esencial volver hacia nuestro tipo de apego instaurado para entendernos un poquito más en este tipo de procesos. En un ratito les voy a mencionar la relación que tiene con las etapas de duelo. Primero quiero comenzar a mencionarles cuáles son los sentimientos que vamos a observar de manera común y recurrente en un proceso de duelo. Estas son la tristeza, el enfado, enojo, rabia, ira, culpa y autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, frustración, shock, anhelo, emancipación, alivio, así como también en algunos casos se muestra la insensibilidad. También vamos a notar distintas sensaciones corporales que son normales en su producción respecto a la pérdida, como vacío en el estómago, presión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, es decir, que molesten los sonidos de alrededor, sensación de despersonalización, es decir, percibir como si las cosas y las personas no fueran reales, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía y sequedad en la boca. Y también vamos a poder presenciar diferentes sensaciones y emociones que pueden llegar a un grado en el que nos preocupe de más o sean demasiado intolerantes que pudiéramos llegar a recurrir a un médico o a un psicólogo. Generalmente cuando se desencadenan condiciones como la ansiedad y la depresión. Todas estas emociones que te voy a mostrar a continuación son relativamente normales que aparezcan al inicio de un duelo, pero en la medida en la que persisten y se quedan fijadas en una continuidad que se convierte en acumulativa, pueden llegar a abrumar y a ser muy intolerable. Por ejemplo, la incredulidad, que se conecta mucho con la etapa de negación, donde la persona no ha podido aceptar lo sucedido a tal grado de negar lo que ha pasado, y más si la muerte ha sido súbita o inesperada. Las personas dicen cosas como: no pudo haber pasado esto, tiene que haber algún error, no creo que esté pasando. O cuando se alarga en el tiempo dicen cosas como: cuando despierto siento que todo fue un sueño. O en todo caso, despiértenme, porque yo siento que esto es un sueño. Otro ejemplo es la confusión, donde se tiene la sensación de que el pensamiento es borroso.
tienen la dificultad para articular pensamientos, para concentrarse y generalmente a las personas se le olvidan las cosas. Esto es muy común que se dé al inicio de un duelo. La preocupación surge en una serie de pensamientos intrusivos que llegan a verse como obsesión por pensar en qué se pudo hacer para salvar la vida de la persona fallecida. Otro sería el sentido de presencia, en el cual la persona siente que su ser querido aún está cerca. Las personas tienen la sensación de que son observados por ellos, por los que ya no están. Otro síntoma sería las alucinaciones. Pueden ser auditivas o visuales. Ver o escuchar al ser querido dentro de los primeros meses de la pérdida es un proceso muy normal y natural, pero se debe observar como eventos pasajeros y eventuales, siempre y cuando generen cierta tranquilidad a la persona que atraviesa el duelo. De otro modo se vive como un tormento y puede generar mucha ansiedad, y es ahí donde ya debemos buscar ayuda. Algunos de los comportamientos que vamos a observar dentro del duelo son los problemas asociados con el sueño, dormir menos o de más, trastornos alimenticios, también comer menos o comer más, conducta distraída, aislamiento social, soñar con la persona fallecida, evitar hablar o recordar al fallecido también puede suceder porque genera mucho dolor, atesorar objetos que pertenecían a la persona que partió, entre otros. Todas estas conductas son completamente comunes y normales. Requieren de mucha paciencia, respeto y amor para atravesarlos de la mejor forma posible. Si consideras que se comienzan a convertir en procesos prolongados e intolerables, por favor, busca ayuda. Si este episodio está siendo de tu agrado, te invito a que le des like o las 5 estrellas en Spotify. Favorece muchísimo para que más personas como tú puedan acceder a esta información. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a indagar en las etapas del duelo. Primero, cabe mencionar que estas etapas no son lineales. De ninguna manera tienen un orden específico. A veces podemos pasar de una a otra y luego volver a la anterior. Es un proceso muy subjetivo y personal. El tiempo que tardemos en atravesar todas estas etapas también tiene que ver con cada caso particular. Pero en términos generales se podría decir que atravesar un duelo normal, entre comillas, podría ir desde los 6 meses hasta los 18. Como les digo, esto es caso a caso y no se trata de superar un duelo, porque las pérdidas no se superan. No se trata de olvidar o de pasar a otra cosa, sino de aprender a vivir con esto que ha sucedido. ¿Ok? Las etapas de un duelo, respecto a la teoría de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, son: número 1, la negación. Se produce por una sensación de irrealidad y de incredulidad respecto a lo ocurrido. 2. La ira. Se producen sentimientos de enojo, frustración e impotencia que recae en un reclamo hacia algo o alguien más respecto a lo ocurrido. 3. La negociación. Aquí ya se comienza a contactar con la realidad de la pérdida y se dan procesos de exploración de ideas para revertir lo ocurrido, que se pudo haber hecho, por ejemplo. 4. Depresión. Se manifiesta de diferentes formas como pena, tristeza, nostalgia, aislamiento social y la pérdida de interés por lo cotidiano. 5. Aceptación. Las personas comienzan a aprender a vivir con su dolor emocional y con el tiempo recuperan la capacidad para experimentar alegría y placer. No todas las personas pasan por todas las etapas o necesariamente en ese orden, pero es importante visualizar a qué nos estamos enfrentando cuando experimentamos la pérdida de un ser querido. Recuerda que es importante conocer las generalidades, pero aún más importante conocernos a nosotros mismos,
para saber por qué reaccionamos de diferente manera. Por ejemplo, las personas que han desarrollado un apego ansioso ambivalente, lo más probable es que vivan cualquier pérdida como angustiante, exagerada, que generalmente se sientan tristes y abandonados por la persona que se fue o no apoyados por las personas que están o que se quedaron a su alrededor. Una persona con apego desorganizado puede ser posible que se fije en la ira, la rabia, que le produzca ganas de destruir, golpear o procesos simplemente de autodestrucción, que se asocian a veces como vicios o excesos, adicciones. Y una persona con apego evitativo puede mostrarse a veces insensible o querer evadir el tema, tal vez ocupándose, llenándose de actividades simplemente para pasar a otra cosa. Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas. Todos atravesamos las pérdidas con nuestros referentes de la mejor manera en la que podemos o de la forma más alcanzable para nuestro sistema mental y físico. Ahora, ¿qué se recomienda para poder sobrellevar un poco todas estas etapas y emociones mencionadas? Primero, en la medida de lo posible, permitirnos vivir los ritos funerarios, velorios, rezos, meditaciones, ceremonias, misas, congregaciones familiares, etc. Esta es una manera de permear mucho mejor el shock y la negación, porque nos da tiempo de comenzar a asimilar lo ocurrido y en ciertas ocasiones ver y tener la posibilidad de despedirnos genera cierta paz, aunque de inicio parezca desgarrador. Darnos el permiso de sentir lo que venga y como venga. Tratar de no darles la vuelta a las emociones, por más incómodos o incómodas que parezcan, entregarnos espacios para nosotros donde podamos llorar, enojarnos, mostrar nuestra frustración, ya sea solos o con personas que contengan y sostengan todo esto. Cuando el momento llegue, también es recomendable permitirnos hablar y recordar maravillosos momentos y enseñanzas de nuestros seres queridos que se han ido, que han partido. Esto ayuda mucho a darle sentido a las cosas y a quedarnos con un buen legado. Otra recomendación sería hacer actividades que estimulen la expresión de nuestro cuerpo. Es una forma de liberar energía contenida. Recuerda que emoción significa energía en movimiento. Así que le ayudamos a nuestro cuerpo haciendo ejercicio, caminatas largas, correr, hacer bicicleta, natación, etc. Todo lo que conlleve mover el cuerpo, de preferencia interviniendo al corazón, a cualquier actividad que sea cardiovascular, sería muy importante. También te voy a recomendar esto, que a veces suele ser lo más difícil, pero siempre recordar ser compasivo, amoroso y respetuoso contigo mismo. Muy paciente también. Estar alerta de que todo esto que estamos sintiendo en algún momento se va a mover de lugar y saber que si lo requerimos, también tenemos el derecho a buscar y pedir ayuda, ya sea a un amigo, a un familiar o a un profesional. No es sencillo atravesar un duelo, pero no estás solo. Gracias por llegar hasta aquí. Me dio mucho gusto acompañarte en este día. Te mando un cálido abrazo. Recuerda que cualquier duda o aclaración puedes contactarme. Todos mis datos están en la descripción del podcast. Si este episodio ha sido de tu agrado, puedes compartirlo con quien tú creas será de contribución. ¡Feliz día!